હરગેસથી ગેમ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ ऐसा बंदा एक नंबर से गेम पहले कंप्लीट थी वैसे कि यहाँ हार गए यार ड्रा फटते कैसे ना चाहते तेरे अपने हाथ है भाई हर्ष है एक बंदा वैसे हाथ नहीं है खबर चक्कर किया चलिए तो बस ये की प्याती थी रखी pero y que conmigo Pare, pa, pare. Por ahí cae una granada. Hay que parar más rápido. Pare, el bot. Claro, no. Ah. Para que vaya más rápido. Oh, ahí viene la zona, va. Quítese. Usted no sabe para dónde va. Y usted va a manejar. Bájese pues, quítese. No apúrese. Dale, vámonos pues. Derecho, camine uno. Ahí va a quedar, va, porque... ¿Por dónde va? Por acá lo miro. Porque la zona ya paró. ¿Lo encontró usted? awesome Espere que ya miento para curarlo. यार बंदे मारने ¿Está? Está la zona. Ya está, vámonos. Dele, corra porque están lanzando granadas. Ahí adelante hay uno. Caray. Por aquí fue donde lo miré. Aquí a usted se lo tiraron. No. Número 4 fue. हेल्प दी है कि नहीं हेल्प दी जरूरत है होना Aquí lo voy a cubrir yo, vaya. किन्ने को हेल्प दी जरूरत है हेल्प दी है Pero es que el número 3 creo que lo va a curar. A ver dónde está. जल्दी कर उठी में मारना ही है बिया बंदा ही है No, no lo va a curar. ¿Qué lo va a curar? No, él está curando. Está curando. नंबर 2 मारे को माई को हेल्प देगी ना नंबर 2 मारे कि नहीं तो नंबर Ya lo está है curando. ओडो बदई बंदा माई को हेल्प देगी ना Ya le está dando vida. कलाशी नहीं चाहती है Vámonos pues, vamos. Esta chica por puta, vos. ¿Qué pasa? Ya lo mataron, va, vámonos. Te lo quitaron. Te lo quitaron. Tan buena, vos. Bueno, pues vámonos a buscar más. ¿Cuánto lleva? Ya lo maté ya. Yo lo maté. Uno que estaba por aquí lo maté yo. En la mera cabeza le di.
Te mato otro, ¿ah? ¿Cuánto lleva? Game complete hon. We are number one. We are number one. Ganamos.